Hola, el día de hoy les quiero hablar sobre dos términos básicos del lenguaje audiovisual y esos son los planos y los ángulos. No importa si es que quieres hacer comerciales, películas, cortos, estos dos términos son los básicos que uno debería saber si es que quiere hacer un video. Ahora, hay 9 tipos de planos, hablaré de sus tamaños, sus características y más o menos cómo en las películas se utiliza para diferentes momentos. Y antes de comenzar quiero decirles que en la descripción dejaré el tiempo de cada título por si es que quieren adelantar o si es que quieren buscar un tema en específico. Hay mucha teoría que habla sobre lo que es un plano y sobre el simbolismo que hay detrás, lo que causa en la perspectiva del espectador, ¿no? Entonces, yo quiero mantener las cosas simples, simplemente tengan esto en cuenta. Se identifica un plano a partir de la distancia, sea cercana o lejana, desde la mirada de la cámara hasta lo que se desea percibir en el campo visual. Si es que tu profesor te pregunta qué es un plano, entonces yo creo que esa podría ser una muy buena respuesta. Pero para que tú lo entiendas, es básicamente la distancia entre la cámara y el objeto que se quiere ver. Este plano le da más importancia al paisaje más que a una persona o a un objeto en específico. Se utiliza bastante en las películas de Hollywood cuando se quiere identificar al personaje dentro de un espacio, ¿no? Usualmente una ciudad. No es necesaria la presencia de algún personaje, como ya verán, porque es casi imposible que se vea un personaje en específico. Y también se le llama plano panorámico. El plano general sigue dándole más importancia al espacio más que a la persona o hacia un objeto, pero si en el anterior plano se utilizaba para contextualizar al personaje en una ciudad, acá de repente se le contextualiza en algún espacio más específico, más cerrado. Por ejemplo, en esta escena de Asumare vemos a Carlos Alcántara en el patio con sus amigos. Vemos dónde está ubicado el personaje principal y junto con quién está hablando. Y las escaleras por donde entrará un personaje más adelante. Entonces básicamente este plano nos contextualiza dentro de una escena y por eso también se le llama plano de contexto. Este plano es una versión un poco más corta que la anterior, pero en este caso sí vemos a la persona por completo, vemos de pies a cabeza. Este plano nos ayuda a ver cómo se mueve el personaje, ya sea una pelea o una caminata de cuerpo entero. También se le llama plano figura. Este plano es famoso por las películas westerns. Básicamente se quería observar el rostro del personaje, pero al mismo tiempo se quería ver que en la cintura llevara el arma. Entonces es por eso que se le cortaba el personaje un poco por encima de las rodillas. Pero ojo, no crean que este plano es exclusivamente para los westerns porque es bastante común utilizarlo. Por ejemplo, que Kubrick lo utiliza en la película The Shining. Y otros ejemplos más recientes son también Django Unchained de Quentin Tarantino y El Camino, una película de Breaking Bad. Las últimas dos películas son westerns modernos, entonces es básico que ambas películas utilicen al menos un plano americano. Y también se lo conoce como el plano tres cuartos. Recuerden, si en el anterior plano, el plano figura, veíamos al personaje completo, acá solo vemos a tres cuartos del personaje. Entonces, plano tres cuartos. Este plano corta por la cintura, justo para mostrar a dos personajes conversando. Entonces este plano es el plano más usado de todos. El primer plano corta al personaje por los hombros, así como este. El entorno está presente, pero no es necesariamente lo principal que uno debería estar viendo. Más que nada uno debería estar viendo las expresiones del personaje que está en pantalla en un primer plano. Este plano es más íntimo. A partir de acá yo creo que uno debería trabajar con un actor que esté consciente de las expresiones de su rostro. Si queremos acercarnos inclusive más, está el primerísimo primer plano. Acá vemos a partir del mentón y un poco por encima de la frente. Aquí se aprecian las expresiones y la intimidad. El espectador tiene una perspectiva más cercana con el personaje. Para que no se confundan, aquí tenemos un primer plano de Ramona Flowers y aquí tenemos un primerísimo primer plano. Ambos son planos íntimos, cercanos, pero uno es más íntimo que el otro. Este se utiliza para mostrar un objeto que no queremos que pase desapercibido. No solamente es con objetos, también puede ser con una característica del cuerpo, como por ejemplo los ojos. Sé que es un poco fastidioso tener que recordar tantos planos, pero básicamente estos planos se pueden dividir en 3 grupos y de esa forma la vida es un poquito más fácil. El primer grupo son los planos generales o los planos abiertos.
nos da una idea de dónde se ubica nuestro personaje. El segundo grupo son los planos intermedios, donde vemos qué hacen los personajes, sus acciones y su comunicación corporal. El grupo 3 son los planos cortos o los planos cerrados, que sirven para enfatizar algo, emociones, reacciones, acciones o algo importante para la historia. Si el plano se distingue a partir de la distancia entre la cámara y el objeto o la persona, el ángulo se va a distinguir entre la altura en el que se vea el objeto o la persona. Les voy a hablar sobre 5 ángulos de cámara, de los cuales uno básicamente podría resumir a 3, pero si ya estamos acá yo creo que podemos hablar de los 5. El primero es el ángulo normal. Es un ángulo neutro donde vemos a los personajes hablar desde una mirada horizontal. Muchas veces también se le dice desde una mirada de la persona. Luego tenemos el ángulo contrapicado, vemos al personaje desde abajo, como si fuéramos nosotros mismos una persona más pequeña o si fuésemos un objeto. Esto sirve para darle grandeza al personaje. Tal vez es un personaje que tiene más poder sobre otras personas, entonces este ángulo lo hace más amenazante. Un ejemplo reciente es The Voice, que muchas veces vemos a Homelander desde abajo hacia arriba. De esta forma entendemos que él es superior a otras personas o que se siente superior a otras personas, y lo es, porque podría matar a todos en cualquier momento. Por otro lado está el ángulo picado. Este tiene un poder inverso al ángulo contrapicado. En este caso vemos al personaje desde arriba. El personaje se mostrará como alguien inferior, tímido o inseguro. Ahora, los dos siguientes ángulos son una variación de los últimos dos que acabamos de ver. El primero es el ángulo picado perfecto, también se le llama como ángulo cenital o la mirada de Dios. Aquí colocamos la cámara exactamente encima del personaje de una manera vertical perfecta, un ángulo de 90 grados. Este ángulo sirve para mostrar una perspectiva diferente a lo que ocurre en una escena, similar al ángulo picado. Podría mostrar la pequeñez también de un personaje. El último ángulo es el ángulo contrapicado perfecto y nuevamente es lo opuesto al ángulo picado perfecto. Ahora miramos al personaje desde abajo hacia arriba. El mejor ejemplo que encontré en una película fue el de Spider-Man 3, donde vemos brevemente este ángulo para poder ver no solo al personaje sino también a los objetos que lo rodean. Nos da bastante información. También se le conoce como el ángulo nadir. Ahora, existen más tipos de planos y ángulos, pero básicamente he cubierto los más importantes, creo yo, para tener un lenguaje audiovisual bastante básico. De hecho, si es que alguna persona va a grabar un video, debería tener en cuenta estos términos ya en su cabeza, debería sabérselos de memoria, ¿no? Y no importa el rol en el que estés. Muchas veces uno piensa que el director es el único que debe saber estos términos, pero en realidad no es así. Todos en una producción deberían saber qué son los ángulos y qué son los planos, y saber los diferentes que hay, ¿no? Al menos un concepto básico de lo que tiene cada uno. No importa si eres producción, arte, iluminación, sonido o inclusive si eres el actor, también deberías saber sobre estos términos, porque es lo que va a ocurrir frente a la cámara, y a partir de lo que ocurra frente a la cámara, el resto tiene un trabajo que hacer, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo soy un director de arte y voy a grabar un plano cerrado como este. Primero me voy a preocupar por el polo, los lentes, el peinado y lo que se ve atrás. No me voy a preocupar mucho sobre qué tipo de zapatillas tiene, ¿no? Porque no se va a ver en la cámara. Igual con el sonido, el sonidista va un poco a ver si dónde coloca su micrófono, si encima, el costado o debajo de la persona. Y también el actor, ¿no? Sabe que solamente se le va a ver el rostro y sabe que no es necesario concentrarse en el resto de su cuerpo, solamente en el rostro, las manos, el gesto, ¿no? Todo. Por eso que todos los roles deberían saber qué son los planos y qué son los ángulos. Son términos básicos. Pero bueno, hoy día hablé sobre conceptos básicos del lenguaje audiovisual. Voy a hablar sobre muchos más conceptos básicos porque en verdad hay bastantes, hay muchísimos más planos y hay muchísimos más ángulos. No sé, ¿qué les gustaría a ustedes que yo viera? De repente hablar un poco también sobre los roles en la producción. Hablé un poco sobre eso, pero no he dicho específicamente qué es lo que se encarga cada uno. Compártanmelo todo en los comentarios y por favor también suscríbanse al canal. Y también síganme en Instagram, donde hablo también sobre estos temas. Presento inclusive más ejemplos sobre películas, porque veo películas casi todo el día o series. Y bueno, eso es todo. Chao. Y como verán, no es necesaria la presencia de algún personaje y también se le conoce como plano panamericano. Plano panamericano.